El señor Hill, ¿qué le ha dado la televisión? Bueno, dispepsia nerviosa, indigestión, acidez. Todo tipo de cosas por el estilo, ya sabe. Durante años, el show de Benny Hill dominó las pantallas de televisión, deleitando a la audiencia con sus rápidos slapstick, sus gags arriesgados y su inolvidable tema musical. Benny Hill se convirtió en una leyenda de la comedia. Su sonrisa traviesa y sus payasadas exageradas le granjearon seguidores en todo el mundo. Pero detrás de las risas incesantes y los sketches emblemáticos, se estaban gestando problemas. Un controvertido sketch provocaría pronto una reacción tan intensa que marcaría el principio del fin de la querida serie. Lo que estaba destinado a ser oro de la comedia desató una tormenta cultural que sacó a la luz problemas más profundos y condujo finalmente a la cancelación del programa. Ahora descubrimos el infame momento que lo cambió todo y exploramos la controversia oculta que hizo que el show de Benny Hill se viniera abajo. El show de Benny Hill entretuvo a millones de personas en todo el mundo desde su creación en 1955 hasta su cancelación en 1989. Sin embargo, una escena en particular se cita a menudo como un factor clave que contribuyó a la eventual cancelación del programa. Aunque el show de Benny Hill siempre había ido más allá de los límites del humor, un sketch emitido a finales de los 80 fue especialmente polémico. La escena en cuestión mostraba a Hill en una parodia de un concurso de belleza, en el que mujeres con poca ropa eran miradas con lujuria y cosificadas. El sketch dio lugar a un chiste especialmente grosero y de mal gusto que muchos espectadores y críticos consideraron ofensivo. En esta época, la sensibilidad del público y su actitud hacia la comedia estaban cambiando. Lo que antes se consideraba diversión descarada e inofensiva, empezó a considerarse anticuada y ofensiva. El infame sketch catalizó estas críticas, llevando el tema al primer plano del debate público. Pero ¿cómo un programa de humor adorado por millones tuvo un final tan dramático? ¿Qué ocurrió? Antes de adentrarnos en la escena polémica que lo cambió todo, exploremos la vida del hombre detrás del programa. Primeros años. Alfred Hawthorne Hill, más conocido por su nombre artístico Benny Hill, nació el 21 de enero de 1924 en Southampton, Hampshire, Inglaterra. Sin embargo, existe cierta ambigüedad en cuanto a su año de nacimiento, ya que algunas fuentes citan 1925 en su lugar. Su entorno familiar es bastante intrigante, sobre todo por las inclinaciones artísticas de sus antepasados. Su padre, Alfred, regentaba una tienda de aparatos quirúrgicos. Esta profesión se alejaba de las raíces de entretenimiento de la familia, ya que su abuelo, Henry Hill, había sido payaso de circo. El legado del espectáculo y el entretenimiento influyó en la trayectoria profesional de Benny Hill. Su madre, Ellen, también fue una figura importante en sus primeros años. Benny Hill estudió en la escuela Taunton en Southampton. Su educación allí no lo condujo inmediatamente a la industria del entretenimiento. En cambio, los primeros años de su carrera se caracterizaron por una variedad de empleos, ninguno de los cuales estaba directamente relacionado con el mundo del espectáculo. Trabajó en Woolworths, donde adquirió su primera experiencia laboral. Posteriormente, asumió papeles que pusieron de manifiesto su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de trabajo. Trabajó como lechero, operador de puentes, conductor e incluso como baterista. Las diversas experiencias laborales de Hill contribuyeron a la variedad de personajes y escenarios que más tarde representó en su comedia. Su incursión en la industria del entretenimiento comenzó cuando se convirtió en ayudante del director de escena de una revista itinerante. Este puesto marcó el comienzo de su carrera en el mundo del espectáculo. El rol de ayudante del director de escena le proporcionó valiosos conocimientos sobre el funcionamiento detrás de la escena de las producciones teatrales, incluyendo la dirección escénica, el cronometraje y la coordinación. Habilidades que resultarían invaluables en su posterior trabajo televisivo. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Alfred Hawthorne Hill, más conocido por su nombre artístico Benny Hill, fue llamado al servicio militar.
Se formó como mecánico en los Royal Electrical and Mechanical Engineers, una rama del ejército británico responsable del mantenimiento, reparación y recuperación de equipo eléctrico y mecánico. Esta formación técnica dotó a Hill con habilidades que no solo fueron prácticas durante la guerra, sino que también contribuyeron a su ingenio y capacidad para resolver problemas en su carrera posterior. Durante su servicio militar, Hill desempeñó múltiples roles. Formado inicialmente como mecánico, también sirvió como conductor de camiones y operador de reflectores. Su despliegue en Normandía en septiembre de 1944 le situó en el corazón de una de las fases más críticas de la guerra. La campaña de Normandía fue decisiva para la liberación de Europa Occidental de la ocupación nazi. El rol de Hill como mecánico y conductor de camiones habría consistido en mantener y operar vehículos esenciales para el transporte de tropas y suministros, mientras que sus tareas como operador de reflectores habrían contribuido a la defensa contra ataques aéreos, enemigos iluminando objetivos para artilleros antiaéreos. Antes del final de la guerra, Hill fue transferido a la División de Entretenimiento de los Servicios Combinados. La CSE era responsable de proporcionar entretenimiento a las fuerzas británicas y aliadas, elevando la moral a través de actuaciones de cómicos, actores, músicos y otros artistas. Esta experiencia fue crucial para la futura carrera de Hill en el mundo del espectáculo. En la CSE, Hill perfeccionó sus habilidades interpretativas, aprendiendo a atraer y entretener al público en diversas condiciones. Este entorno le permitió experimentar con la comedia, el ritmo y la actuación, elementos cruciales que definirían su éxito posterior en televisión. Benny Hill se inspiró profundamente en los cómicos estrella de los music halls británicos, una forma popular de entretenimiento en Gran Bretaña a finales del siglo XIX. Los shows de music hall solían incluir actuaciones de comedia, canto, danza y magia. Los personajes y el estilo de los cómicos de music hall dejaron una huella imborrable en Hill. Determinado a hacerse un hueco en la industria del entretenimiento, Hill adoptó el nombre artístico de Benny en homenaje a su cómico favorito, Jack Benny, actor americano de radio y televisión y cine, conocido por su impecable ritmo cómico y tono inapelable. Armado con la inspiración de los cómicos de music hall y la experiencia práctica adquirida durante su estancia en la CSE, Hill se propuso dejar su huella en el mundo del espectáculo. Comienzos de su carrera. La primera gran oportunidad de Benny Hill llegó a través de la radio, un medio de entretenimiento dominante en la época. Debutó en el popular programa de radio Variety Bandbox el 5 de octubre de 1947. El programa era una plataforma bien respetada para actos cómicos y musicales, y la inclusión de Hill marcó un punto de inflexión en su incipiente carrera. Su agudo ingenio y su adaptable ritmo cómico conquistaron rápidamente a los oyentes, preparando el terreno para su ascenso en el mundo del espectáculo. Los logros de Hill en la radio pronto le abrieron las puertas de la televisión, que ganaba rápidamente popularidad e influencia cultural. En 1950 hizo su primera aparición en televisión. La adición de un componente visual dio a Hill una nueva libertad creativa, permitiéndole introducir la comedia física y los gags visuales, que se convertirían en marcas de su estilo. Esos primeros papeles en televisión sentaron las bases de una carrera prolífica y duradera en este medio. En 1962, Hill protagonizó una comedia antológica titulada Benny Hill, que se emitió hasta 1963. En esa serie interpretó un personaje diferente en cada episodio, demostrando su impresionante variedad y flexibilidad cómica. El formato único del programa permitió a Hill experimentar con diversos personajes y sketches, reforzando su reputación de intérprete dinámico e imaginativo. En 1964, Hill amplió aún más su repertorio con un sorprendente giro hacia el teatro clásico. Ese año interpretó a Nick Bottom en una adaptación televisiva de Sueño de una noche de verano de Shakespeare. La producción, protagonizada por varios actores de renombre, dio a Hill la oportunidad de demostrar sus dotes dramáticos sin renunciar a la comedia. En el papel de Bottom, un personaje humorístico por naturaleza, Hill fue capaz de fusionar sus instintos cómicos con la puesta en escena tradicional, revelando nuevas capas de profundidad en su capacidad interpretativa.
Entre 1964 y 1966, Hill regresó a la radio con un programa llamado Benny Hill Time, en el programa BBC Radio Light Program. Este programa abarcó 3 series y destacó por su humor satírico y de actualidad. Hill tenía un buen ojo para los acontecimientos y tendencias actuales, que incorporaba hábilmente en sus sketches. Un episodio destacado de marzo de 1964 parodió a los James Bond en Desde Moscú con Amor, subrayando el talento de Hill para parodiar la cultura pop. Sus interpretaciones cómicas de los Beatles y otras figuras prominentes de la época no hicieron que aumentar su atractivo. En Benny Hill Time, Hill dio vida a un casting de personajes recurrentes, incluidos los favoritos del público Harry Hill y Fred Scuttle. Esos personajes se convirtieron en elementos característicos de su mundo cómico. Harry Hill encarnaba al torpe hombre común, mientras que Fred Scuttle era conocido por sus exagerados gestos y su peculiar forma de hablar. A través de estos personajes, Hill exploró un amplio espectro de temas y arquetipos cómicos, consolidando aún más su legado como artista versátil. Esos personajes no solo ponían de relieve la variedad de Hill como intérprete, sino que también se granjeaban el cariño de un público amplio al proporcionar figuras recurrentes que los oyentes podían anticipar y disfrutar. Benny Hill enfrentó numerosos retos al principio de su carrera. A pesar de su talento y ambición, Hill le costó afianzarse en los escenarios, donde sus actuaciones recibían críticas dispares. A pesar de su talento y ambición, Hill tuvo dificultades para afianzarse en los escenarios donde sus actuaciones recibían críticas dispares. The Benny Hill Show, el viaje de Benny Hill en el mundo del espectáculo, comenzó en la radio, un medio dominante en su época que cautivó al público de toda Gran Bretaña. Sin embargo, sus primeros éxitos en las ondas no fueron nada fáciles. La carrera radiofónica de Hill estuvo marcada por altibajos. Algunos de sus programas calaron hondo entre los oyentes, mientras que otros no lograron dejar una impresión duradera. A pesar de la inconsistencia, este periodo formativo resultó esencial para ayudar a Hill a refinar sus instintos cómicos. Fue durante estos años de ensayo y error que desarrolló un espíritu resistente y perfeccionó un estilo cómico que combinaba un agudo ingenio con el don para lo absurdo. Pero no fue hasta que su transición a la televisión cuando Benny Hill finalmente encontró su equilibrio y su fama. El 15 de enero de 1955 se estrenó en la BBC el Benny Hill Show, marcando el comienzo de una legendaria carrera televisiva que duraría décadas. Desde el principio, el programa se distinguió por su formato único, inspirado en la vibrante tradición del music hall británico. Combinaba sketches en vivo con segmentos pregrabados, una mezcla que le daba a Hill un amplio margen para desarrollar su creatividad. Su estilo de humor basado en el slapstick, el doble sentido, la parodia y los gags visuales le hicieron prontamente aliado a un amplio abanico de espectadores. El mundo cómico de Hill cobró vida en gran parte gracias a sus colaboradores recurrentes. Durante los años de la BBC, un reparto rotativo de talentosos intérpretes ayudó a dar vida a sus sketches. Patricia Hayes, Jeremy Hawk, Peter Vernon, Ronnie Brody y el co-guionista Dave Freeman fueron figuras fundamentales durante esta época. Freeman, en particular, desempeñó un papel fundamental en la configuración del material de Hill durante los años 1950 y principios de 1960. Una de las figuras más queridas de este periodo fue Chucky Wright, un actor pequeño y calvo que se convirtió en un favorito entre los espectadores por sus frecuentes apariciones como blanco de sus infames golpes en la cabeza. Sus estoicas reacciones y su impecable sincronización le convirtieron en el perfecto hombre recto de la comedia exagerada de Hill. Aunque Hill permaneció principalmente en la BBC hasta 1968, experimentó brevemente con otras cadenas, como ITV y ATV entre 1957 y 1960 y de nuevo en 1967. Estas breves salidas le permitieron explorar diferentes enfoques creativos y llegar a nuevos públicos, refinando aún más su identidad cómica. Un punto de inflexión importante en la carrera de Hill se produjo en 1969,
cuando The Benny Hill Show se trasladó de la BBC a Thames Television. Este cambio anunció una nueva era para el programa y aumentó significativamente su popularidad. En lugar de emitirse semanalmente, el programa adoptó un formato de especiales de 1 hora, lo que proporcionó a Hill más flexibilidad y tiempo para desarrollar sketches complejos y números musicales. Estos especiales más largos permitían unos valores de producción más elaborados y daban a Hill la oportunidad de ampliar su gama cómica. Bajo la dirección de Thames Television, el programa fue aclamado internacionalmente y llegó a emitirse en más de 140 países. La combinación de humor físico y temas cómicos universales de Hill traspasó las barreras lingüísticas y lo convirtió en un ícono de la comedia mundial. Sus dotes como guionista, intérprete e imitador fueron clave para el éxito continuado del programa. En sus sketches, Hill adoptaba a menudo una gran variedad de personajes, desde desventajados hombres comunes hasta pomposas figuras de autoridad a los que daba vida con su característica mezcla de sátira y payasadas. Aunque Hill era la principal fuerza creativa de la serie, de vez en cuando recurría a otros guionistas. De acuerdo con las normas de la época, estas contribuciones rara vez se reconocían en pantalla. Un ejemplo notable es el de Cherry Gilliam, actriz y miembro habitual del reparto, que aparentemente le vendió a Hill una idea para un sketch en 1976. Su concepto de la dama gorda apareció más tarde en la misión de enero de 1977, y Hill incluso le escribió desde España para informarle de que su idea sería utilizada. Uno de los rasgos distintivos de The Benny Hill Show era su secuencia de persecución, un gag icónico que solía cerrar cada episodio con una explosión de frenética comedia visual. En estas secuencias, Hill y un grupo de miembros del reparto protagonizaban una alocada persecución por diversos escenarios. Las escenas se filmaron con una técnica llamada undercranking, que consistía en filmar a una velocidad de fotograma más lenta y reproducir el metraje a velocidad normal para crear un movimiento acelerado y exagerado. Esta técnica amplificaba el absurdo de las escenas y ponía de relieve el talento de Hill para el humor visual. Los personajes recurrentes en estas persecuciones solían ser una mezcla de agentes de policía, abuelas, vicarios y mujeres con poca ropa, lo que contribuía al caos cómico. La repetición y la creciente absurdidad de la persecución la convirtieron en una favorita de los fanáticos y en un rasgo definitorio del estilo de la serie. Toda la secuencia estaba ambientada con la estridente melodía de Yakety Sax de Boots Randolph, una pieza musical que llegó a estar tan estrechamente ligada al humor de Hill que ahora es conocida comúnmente como el tema de Benny Hill. En 2015, este pegadizo instrumental fue votado como el tema televisivo número 1 en un especial de la ITV, lo que da fe de su endurante popularidad e impacto cultural. Al entrar en la década de 1980, el programa experimentó una notable evolución. Una de las adiciones más destacadas durante esta época fue la introducción de los Hill's Angels, un cuerpo de baile compuesto de atractivas jóvenes que aportaron una nueva capa de glamour y fisicalidad al programa. Estas artistas aparecían en rutinas de baile coreografiadas y sketches cómicos, a menudo como contrapunto a las payasadas de Hill. Su presencia aportó una nueva energía al programa y su atractivo, aunque también se convirtió en un pararrayos para los críticos que consideraban anticuada o sexista la representación de las mujeres. Sue Oppen, una de las Angels originales y más veteranas, se convirtió en un elemento básico de la serie gracias a sus dotes cómicas y su carismática presencia en pantalla. Otra cara conocida que surgió de la alineación de Angels fue Jane Leeves, que daría alcance internacional como Daphne en la exitosa comedia de situación Frasier. Sus primeros trabajos con Phil le brindaron una valiosa experiencia en la comedia y la interpretación televisiva. Junto a los Angels, Hill siguió contando con un sólido elenco que le ayudó a dar vida a sus sketches. Henry McGee, Bob Todd y Jackie Wright seguían siendo actores clave que aportaban equilibrio y contraste a los exagerados personajes de Hill. La inclusión de niños, conocidos como los angelitos de Hill, añadió otra dimensión al espectáculo. Muchos de estos jóvenes intérpretes eran familiares de miembros del elenco y el equipo técnico, incluidos los hijos de Sue Oppen y Dennis Kirkland, el director del espectáculo. Su participación permitió un contenido más familiar y añadió un elemento conmovedor a algunos de los sketches. Otro miembro destacado del reparto fue Jenny Lee Wright,
a la que el propio Hill apodó cariñosamente la chiflada más sexy. Se unió al programa en 1970 y se convirtió rápidamente en una de las favoritas de los fans gracias a su ritmo cómico y su disposición a participar en las rutinas de payasadas del programa. Sus papeles a menudo requerían una mezcla de encanto y humor autocrítico, encapsulando la mezcla de comedia y sensualidad que había llegado a definir el programa de Benny Hill. A pesar de su gran popularidad, el programa no estuvo exento de polémica. La crítica criticaba cada vez más su imagen de la mujer y su dependencia de las insinuaciones y el humor físico. A medida que las actitudes sociales evolucionaban en los años 80, muchos empezaron a cuestionar si el estilo de comedia de Hill se había quedado anticuado. Estas críticas, unidas a los cambios en el gusto por la comedia televisiva y a las presiones internas de Thames Television, llevaron finalmente a la cancelación del programa en 1989. No obstante, el programa de Benny Hill sigue siendo un hito en la historia de la televisión británica. Rompió barreras, divirtió a millones de personas y puso de manifiesto el incomparable talento de Benny Hill para combinar juegos de palabras, parodias y payasadas. Puede que Hill fuera una figura polarizadora, pero es innegable su impacto en el panorama de la comedia. Su obra sigue influyendo a generaciones de cómicos y artistas, y su legado perdura a través de las risas eternas que inspiró. Polémica y cancelación. Las críticas vertidas contra el programa, especialmente por el cómico alternativo Ben Elton, suscitaron debates sobre el humor, la influencia cultural y la responsabilidad de la programación televisiva. Ben Elton, conocido por su estilo de comedia alternativa, saltó a los titulares con sus acusaciones contra el programa de Benny Hill. Acusó al programa de incitar a cometer delitos y faltas, sobre todo contra las mujeres. La crítica de Elton se basaba en su creencia de que el programa de Hill perpetuaba estereotipos sexistas y contribuía a una cultura en la que las mujeres se sentían inseguras en espacios públicos. Sus comentarios fueron ampliamente difundidos, tanto en el programa de televisión Saturday Live como en el número de enero de 1987 de la revista Q Magazine. El argumento de Elton resonó con aquellos que creían que las representaciones mediáticas podían influir en el comportamiento social. Argumentó que la representación de la mujer como objeto de persecución y el humor burlón reforzaban los estereotipos negativos y actitudes potencialmente dañinas hacia la mujer en la sociedad. Las acusaciones de Ben Elton suscitaron diversas reacciones del público en los medios. Algunos críticos consideraron que el ataque de Elton a Benny Hill era excesivo e injustificado. Un articulista de Independent comparó la crítica de Elton con la muerte a patadas de un tío anciano por jóvenes matones, sugiriendo que el humor de Hill, aunque anticuado, no merecía una sentencia tan dura. Los partidarios del Benny Hill Show y los defensores del propio Benny Hill argumentaron que culpar a un programa de humor de problemas del mundo real como en las estadísticas de agresiones estaba fuera de lugar. La revista GQ señaló lo absurdo de atribuir los problemas sociales a un programa de televisión, comparándolo con culpar a los concertistas de piano de cuestiones no relacionadas como la caza furtiva de elefantes. Criticaron la postura de Elton por pomposa y exagerada. Curiosamente, Ben Elton se parodió a sí mismo y a su postura políticamente correcta en la serie cómica Harry Enfield and Chums. En un sketch apareció como Benny Elton, una caricatura de sí mismo como amargafiestas políticamente correcto. El sketch mostraba con humor a Elton perseguido por mujeres furiosas al son de Yakety Sax, tras intentar imponer principios feministas de una manera considerada excesiva y carente de humor. La polémica también llamó la atención de los organismos reguladores. Un portavoz del Consejo de Normas de Radiodifusión comentó los cambios en la percepción del humor y su impacto en las normas sociales. Señaló que lo que antes se consideraba gracioso, como mujeres semidesnudas perseguidas por un personaje cómico, ahora se consideraba cada vez más ofensivo y anticuado. A pesar de las críticas y controversias, el programa de Benny Hill sigue siendo una parte importante de la historia de la televisión británica.
Durante su apogeo, el programa de Benny Hill cautivó a la audiencia con su mezcla de humor slapstick, gags visuales y personajes memorables. La popularidad del programa alcanzó su punto álgido a principios de la década de 1970, con el número de telespectadores que superó los 21 millones en 1971, lo que lo convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión británica y puso de manifiesto la capacidad de Hill para conectar con una amplia audiencia a través de su destreza cómica. La contribución de Benny Hill a la comedia televisiva fue reconocida con numerosos premios y nominaciones. En 1972, Hill recibió el premio BAFTA de televisión por Mejor Guionista, en reconocimiento a su sobresaliente contribución a la escritura de El programa de Benny Hill. Además, fue nominado al premio BAFTA por Mejor Presentación de Entretenimiento, demostrando su versatilidad como guionista e intérprete. A finales de la década de 1970, la versión televisiva de Thames de El programa de Benny Hill ganó popularidad fuera del Reino Unido, especialmente en los Estados Unidos. La popularidad del programa en los Estados Unidos le valió 2 nominaciones a los premios Emmy de variedad en 1980 y 1981. Subrayando el impacto y atractivo a ambos lados del Atlántico y reconociendo la capacidad de Hill para entretener al público en todo el mundo. Hill recibió el prestigioso premio Rose d'Or en 1984, que solidificó aún más su reputación como figura pionera de la comedia de televisión. El premio celebraba sus logros creativos y la perdurable popularidad de El programa de Benny Hill en toda Europa y fuera de ella. El programa de Benny Hill no solo entretenió a millones de personas, sino que también influyó en generaciones de cómicos y creadores de televisión. El estilo distintivo de Hill, caracterizado por sketches de ritmo rápido, personajes memorables como Fred Scuttle y Los Ángeles de Hill, y el icónico tema Yakety Sax, se convirtió en sinónimo del humor británico. Tras una exitosa e ilustriza carrera de más de 2 décadas en Thames Television, Benny Hill tomó la decisión de alejarse de su icónico programa, El programa de Benny Hill, marcando el final de una era en la comedia de televisión británica. A finales de mayo de 1989, Benny Hill anunció su marcha de Thames Television tras 21 años produciendo su popular programa de variedades. Hill, que había sido un activo importante para Thames Television, había hecho ganar a la empresa 26 millones de libras a lo largo de los años, en gran parte gracias al éxito del programa en Estados Unidos. En 1989, Thames Television decidió cancelar la producción de The Benny Hill Show, alegando varios factores, entre ellos el descenso de la audiencia. A pesar de su anterior popularidad, The Benny Hill Show había experimentado un descenso de audiencia en sus últimos años. El número de espectadores estaba disminuyendo, lo que reflejaba el cambio de gustos y la evolución de las preferencias televisivas. La producción del programa era cada vez más cara. Cada episodio costaba 450,000 libras, lo que equivaldría a 1.414.100 libras en 2023. Estos elevados costos de producción ya no eran sostenibles para Thames Television, sobre todo teniendo en cuenta que el descenso de audiencia afectaba a los ingresos publicitarios. Tras la cancelación de The Benny Hill Show, Benny Hill sigue trabajando en nuevos proyectos, demostrando su compromiso duradero con el entretenimiento y la comedia, a pesar de los retos a los que se enfrentó en sus últimos años. En 1991, Benny Hill se embarcó en una nueva aventura televisiva titulada Benny Hill's World Tour. El concepto consistía en que Hill representara sus sketches cómicos en diversos lugares del mundo donde su programa original había alcanzado popularidad. La intención era llevar su humor a audiencias de todo el mundo y continuar su legado en la televisión internacional. Sin embargo, el proyecto sufrió contratiempos y Hill solo consiguió completar un episodio especial titulado Greetings from New York. Este especial contó con la participación de miembros habituales del reparto como Henry McGee, Bob Todd y Sue Upton, mostrando el conocido humor de Hill en un nuevo escenario. A pesar de su limitada producción, Greetings from New York fue anunciada como la última aparición televisiva de Benny Hill en su lanzamiento DVD, marcando un momento conmovedor en su carrera. En febrero de 1992, Thames Television respondió a las insistentes peticiones de los espectadores, volviendo a emitir episodios reeditados de The Benny Hill Show. La decisión se tomó poco antes del fallecimiento de Benny Hill y demostró la endurable popularidad y nostalgia asociadas a su obra cómica.
A pesar de la inmensa fama y éxito de Benny Hill en la industria del entretenimiento, llevó una vida personal remarcablemente modesta y privada. Los hábitos y preferencias de Benny reflejaban una educación frugal y un deseo de simplicidad, incluso en medio de su éxito económico. A pesar de su riqueza, Hill mantuvo hábitos ahorrativos a lo largo de su vida. Nunca fue propietario de una casa en Londres, sino que prefería alquilar un piso. Durante 26 años residió en un apartamento de 2 habitaciones en Queensgate, London, hasta alrededor del año 86, cuando se mudó a Fairwater House en Teddington. Antes de establecerse en Teddington, se alojó brevemente en el 22 de Westro Gardens en Southampton durante su búsqueda de una nueva residencia. Esta preferencia por el alquiler frente a la propiedad era indicativa del enfoque práctico que Hill tenía de la vida. La frugalidad de Hill iba más allá de la vivienda. A pesar de ser un millonario, mantenía los hábitos ahorrativos que le inculcaron sus padres. Era conocido por comprar comida barata en los supermercados y prefería recorrer largas distancias a pie antes que pagar un taxi, a menos que alguien sufragara los gastos de una limusina. Hill también era conocido por remendar su ropa en lugar de cambiarla, encarnando un estilo de vida sencillo que contrastaba con su personaje televisivo. Benny Hill nunca se casó ni tuvo hijos. A lo largo de su vida, propuso matrimonio a 2 mujeres, pero ambas rechazaron sus propuestas. La actriz Annette Andre reveló tras su muerte en 1992 que había rechazado la propuesta de matrimonio de Hill a principios de los años 60. A pesar de su imagen pública de artista jovial y carismático, la vida personal de Hill seguía siendo privada y evitaba hablar de relaciones románticas en entrevistas o apariciones públicas. A lo largo de su carrera, circularon rumores sobre su orientación sexual, y se especuló con la posibilidad de que fuera gay. Sin embargo, Hill negó sistemáticamente estos rumores. Su carácter reservado y su reticencia a hablar de asuntos personales contribuyeron a la especulación, pero no había pruebas concretas que respaldaran los rumores sobre su orientación sexual. Los últimos años de Benny Hill estuvieron marcados por el deterioro de su salud, lo que contrastaba con su vibrante carrera como querido cómico. Sus problemas de salud le llevaron a una muerte prematura, dejando tras de sí un legado que sigue influyendo en la comedia y la televisión. A mediados y finales de los 80, la salud de Hill empezó a deteriorarse. Sufrió un infarto leve el 24 de febrero de 1992, lo que llevó a los médicos a recomendarle una operación de bypass cardíaco. Sin embargo, Hill se negó a someterse al procedimiento. Una semana después, le diagnosticaron insuficiencia renal, pero decidió no someterse a tratamiento de diálisis. A pesar de estos problemas de salud, Hill siguió viviendo de forma independiente en su piso de Teddington. La mañana del 20 de abril de 1992, a la edad de 68 años, Hill falleció. Su cadáver fue descubierto 2 días después, tras varias llamadas telefónicas sin respuesta. Hill murió tranquilamente mientras veía la televisión en su sillón, y la causa de muerte se registró oficialmente como trombosis coronaria. Trágicamente, Benny Hill falleció el mismo día en que le llegó un nuevo contrato de Central Independent Television. Benny Hill fue enterrado en el cementerio de Hollybrook, cerca de su lugar de nacimiento en Southampton, el 28 de abril de 1992. Su fallecimiento marcó el final de una era en la comedia británica, mientras sus fans y colegas lloraban la pérdida de un ícono de la comedia. En términos económicos, el patrimonio de Hill ascendía a 7.548.192 libras en el momento de su muerte, lo que equivale aproximadamente a 19.700.000 en 2023. Su testamento, redactado 30 años antes, dejaba su herencia principalmente a sus padres, que habían fallecido antes que él. Como resultado, el patrimonio de Hill se dividió entre sus 7 sobrinos, lo que pone de relieve su enfoque familiar a los asuntos financieros a pesar de su fama y riqueza. A pesar de las controversias y los cambios en el gusto por la comedia, la influencia de Benny Hill en el género sigue siendo significativa. En noviembre de 2021, That's TV anunció que The Benny Hill Show formaría parte de su programación navideña. El icónico programa de Hill regresó a la televisión británica por primera vez en casi 20 años, junto a otros clásicos de ITV como Beatles About y Kenny Everight's New Year Specials. Esta reposición sirvió como testimonio de la popularidad perdurable de Hill y del valor nostálgico de su legado cómico.
La obra de Benny Hill continúa siendo estudiada y celebrada por su impacto en la comedia televisiva. Su capacidad para combinar el humor físico con una escritura inteligente y su habilidad para crear personajes y situaciones memorables pusieron el varo alto para los cómicos y guionistas que le siguieron. A pesar de los